Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hora. Inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque has permitido que estemos en esta reunión una vez más, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos mandes tu buena palabra, que hables a mi vida, Señor, que hables a la vida de cada persona que oye tu palabra, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, por aquellos que están débiles, dales fuerza, Señor. Dales fortaleza, Padre. Te pedimos por los que están enfermos, sánalos, Señor. Aquellos que se han caído, levántalos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que obres en cada vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El libro de Juan, capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 16. Un verso muy conocido, un verso que muchos se alegran cuando oyen ese verso. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. El verso 16, Juan, capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El tema de esta noche se llama, los que están parados pueden tomar su asiento. El tema de esta noche se llama: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Dios envió a su Hijo unigénito para salvarnos por medio de la fe. Amén. En esta palabra que hemos leído en esta noche, posiblemente estas sean las palabras conocidas, podría decir yo, por el 98% de los cristianos, porque esa palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El capítulo 3 comienza que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era principal entre los judíos, y que vino de noche donde Jesús estaba y le dijo: sabemos que ha venido de Dios como maestro. Esta noche continuamos aprendiendo el mismo capítulo 3 que estuvimos estudiando la semana pasada. Este capítulo 3 nos da una enseñanza de que cuando el Señor Jesús le expresó las palabras a Nicodemo, cuando le dijo, la semana pasada estuvimos viendo del nacer de nuevo, ahí comenzó cuando comenzamos, eso fue el tema de la semana pasada. Este capítulo 3 es uno de los más memorizados y conocidos por la mayoría de cristianos, porque habla de las palabras que fueron dichos por el Señor Jesús en un diálogo entre Nicodemo y el Señor Jesús. Todos sabemos que Nicodemo era un maestro del judaísmo. Este tenía inquietudes espirituales y decidió consultar a Jesús, aunque no tuvo la oportunidad de expresar sus preguntas. Porque nosotros sabemos que el Señor, desde que pensamos algo, Él conoce su corazón, Él conoce lo que yo estoy pensando en este momento y Él conoce lo que usted está pensando en este momento. Incluso no hemos dicho nuestra palabra en la boca y el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Amén. El maestro interpretó su interés y habló de la necesidad del nuevo nacimiento. Porque para todos los cristianos, todos los que nos llamamos cristianos, hemos sido nacidos de nuevo. Esto fue lo que se habló la semana pasada. Después de una extensión de esta enseñanza, pronunció de regreso lo que estamos viendo hoy, el capítulo 3, el verso 16, que nos habla: de tal manera amó Dios al mundo. Las palabras son muy valoradas porque contienen el resumen del Evangelio. Esas palabras son unas palabras que conmueven a cualquier persona, de saber de ese amor que Dios tiene hacia nosotros, cómo nos ama el Señor. En un solo versículo expresa que el amor de Dios, que hizo posible la salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, sin distinciones.
Aquí no, Dios no separa a alguien porque sea pequeño, porque sea grande, porque sea de color. El amor de Dios es para todos, no importa que sea rico o sea pobre. Dios quiere que todos seamos salvos. En el capítulo 10 de Romanos capítulo 10 dice, el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. El verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero una persona sin conocer a Cristo, sin ver nacido de nuevo, sin ver aceptado al Señor, le es bastante difícil invocar el nombre del Señor. Por eso es necesario conocer a Cristo. Por eso es necesario llegar a que las personas que están afuera en el mundo conozcan del Señor. Y por eso es necesario que todos los que somos cristianos, nacidos de nuevo, hablarle del Evangelio a esas personas para que ellas puedan tener un encuentro con el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este verso 16 es un versículo que inicia mencionando el gran amor de Dios hacia la humanidad. Voy a leer el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos explica el amor de Dios. Porque lo ha hecho visible. Lo hizo visible porque nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Porque su Hijo Jesús fue crucificado y fue el que pagó el precio de nuestro pecado. Un pecado que fue heredado desde Adán. Sabemos que desde que Adán cayó en pecado, el hombre perdió la oportunidad de salvarse a sí mismo. Por eso necesitamos a un Salvador. Y nuestro Salvador se llama Jesucristo, quien nos da vida y nos da vida en abundancia. El amor de Dios es auténtico, es real. El amor de Dios no es como el amor que a veces la gente se ofrece en el mundo, porque Dios dio a su Hijo en amor. Dios nos amó y dio a su Hijo. Dio algo para nosotros, algo que Él amaba. Aquí podemos ver la grandeza de ese amor hacia los hombres. Aquí podemos ver el asombro del apóstol Pablo, me equivoqué, del apóstol Juan, al ver ese amor, que nosotros, siendo seres pecadores, podamos ser hijos de Dios. En la carta de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Al meditar en este amor tan grande, por un lado sería amar a Dios y por otro sería adorar a Dios en agradecimiento a ese regalo tan grande, a ese amor. Dios nos amó primero, en cambio nosotros andábamos perdidos sin esperanza. Así su amor, que hoy ha despertado amor, que antes andábamos vacíos, no conocíamos el amor, pero hoy hemos conocido a Cristo, hemos conocido el verdadero amor hacia Dios, porque hoy le amamos. Este verso 16 dice que amó Dios al mundo. Esta palabra, no hay persona para que quede fuera del alcance del amor de Dios. Aquí no hay pretexto para que una persona pueda decir, es que soy huérfano, o es que fui despreciado, o es que aquella persona no me quiere. Aquí podemos ver que Dios nos ama y aquí no hay un pretexto para no sentir ese amor. Si tenemos el amor de Dios, no nos puede faltar nada, no estamos solos. Algunas personas que quieren rechazar el amor de Dios dicen, es que soy muy malo, Dios no me puede amar, pero aquí la palabra que hemos leído dice que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese amor de Dios nos llama a que nos arrepintamos de nuestra maldad y nos convirtamos al Señor Jesucristo. Dios amó al mundo por una iniciativa propia, no solo a una nación como el pueblo de Israel lo creía, sino a cada uno de los pueblos que moran aquí en la tierra. El amor de Dios se refiere, Dios amó y Dios dio. ¿Por qué podemos dividir esas dos palabras? Dios amó y Dios dio. No es solo un solo amor que cuando alguien le puede decir te amo, porque ahí hubo un acto.
Dios amó y dio un regalo, nos dio a su Hijo para nuestra salvación. La intensidad de ese amor es incomparable, pues llevó a dar lo que era más querido para Él, su único Hijo. Se dice que es el unigénito porque no hay otro, solo Jesús es el único Hijo de Dios. Siempre que Dios habla de su Hijo, podemos ver cómo se refiere a Él. Por ejemplo, tengo un verso que está en Mateo 17, y dice, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos ver esa relación de ese amor de Dios hacia su Hijo, y podemos ver más en otras partes de la Biblia del amor de su Hijo hacia Dios. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Quien cree en el Hijo de Dios alcanza la reconciliación con Dios de la manera tan segura que ya no se perderá. Por lo contrario, tendrá vida eterna, tendrá salvación, tendrá esperanza. Amén. El propósito de Dios es la salvación para todos. El gran regalo de Dios para la humanidad tiene como propósito salvar a todas las personas. Como se dijo al inicio de este relato del Evangelio. Por tanto, el objeto del Evangelio es la salvación para todo aquel que crea. Por eso, si algún amigo nos está viendo, es necesario que él crea en el Hijo de Dios. Voy a leer el verso 17 del mismo libro que estamos leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí podemos ver que el Evangelio no es un mensaje de condenación, sino lo contrario, es un mensaje de salvación, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que trae vida eterna. La buena noticia es que es por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús se alcanza la salvación y se alcanza la vida eterna. En énfasis, la enseñanza del Evangelio no debe ser la condenación de las personas, sino que lo contrario, que el Evangelio brinda esperanza, el Evangelio brinda vida nueva, el Evangelio de Dios da vida a aquellos que están muertos en los pecados. Gloria a Dios. El propósito del Señor al hacerse semejante a los hombres, tomando cuerpo de siervo, no fue para venir a destruir al mundo o condenar al mundo. Si el propósito de Dios fue para que todo el mundo se salvara, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar esperanza a aquellos que no la tenían. Él vino a quebrar el yugo de la esclavitud del pecado. A dar a quienes creen la seguridad de que sus pecados son perdonados y que tendrán vida eterna. Al anunciar el Evangelio, queda la idea que Jesús es el único camino de salvación. Esa es una gran verdad. Y que fuera de Él no hay salvación. Así es, amén. Por eso dice en otra parte de la Escritura que para los que están en Cristo no hay condenación. Él no desea la condenación del mundo, sino desea la salvación del mundo. Todo está que la persona abra su corazón y deje entrar al Señor Jesús en su corazón. Por eso es necesario la importancia de creer. En esto de recibir la salvación en lugar de la condenación, existe un solo elemento que hace la diferencia: la fe, el creer en Jesucristo. El verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta palabra está bien dura, porque aquí podemos ver que aquí está dividiéndolo ya en dos caminos. Porque el que cree dice que no es condenado, pero el que desprecia ese amor, el que lo rechaza, al final dice que ya ha sido condenado. Estas palabras son contundentes en todo. Todo depende de creer. Tenemos que creer en el Señor para no ser condenados.
La palabra nos dice que si una persona cree, no será condenada. La salvación no es un asunto del futuro. La salvación es un asunto que tenemos que tratarlo en cada día. Porque no sabemos qué nos emprende el día de mañana. Podemos regresar hace 1 año y medio. Jamás pensamos en tener este virus que vino a dañar a muchas personas, a llevarse a muchas personas. Yo a veces me he preguntado, esa gente en los hospitales, que tal vez habían oído la palabra del Señor y la habían rechazado, y ya tal vez antes de morir ellos querían tal vez que alguien llegara y les diera esperanza, pero como era un momento difícil que nadie podía llegar a ese lugar. Por eso dice, quien no cree es condenado. Esto tampoco es un asunto para el futuro, eso ya lo había dicho. El que se rehúsa a creer ya ha sido condenado. Amén. En este verbo es pasado, que presenta la condenación ya realizada por el hecho que, aquí podemos ver que en esa parte que anteriormente se había rehusado a creer, ya había rechazado la salvación, entonces dice, ya ha sido condenado. Solo por el hecho de no haber creído fue condenado. En verdad hay personas que no quieren creer. Ellos no quieren recibir el amor de Dios. Ellos rechazan el amor de Dios y por eso quedan excluidos por su propio deseo, por su propia voluntad de ellos. No porque Dios no los quiera salvar, sino que ellos no quieren recibir la salvación. Ellos están despreciando esa salvación tan grande. Porque vino la luz a ellos y ellos escogieron las tinieblas. Aquí se da como cuando hubo la parte, cuando llegó el joven rico al Señor, que él prefirió las riquezas. Y hay gente que prefiere mejor el pecado que la salvación. Más no sabe que eso lo lleva a la condenación. Eso lo lleva a la destrucción de sus familias. Amén. Podemos ver que Dios nos amó. Dice la palabra, vuelvo al principio, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios nos ha amado a todos. Solo quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón. No hay otro amor tan grande como el de Dios. Es maravilloso el amor que Dios nos ha mostrado sin merecerlo. Dios nos amó. Dios entregó a su único Hijo para que las personas de todas las naciones puedan ser salvas. Él no pide nada difícil o imposible de cumplir. Solo espera que nosotros le entreguemos nuestro corazón y que creamos, el Padre, que creamos en su Hijo, a quien envió a nosotros para salvarnos. Quiere que le sigamos y que le obedezcamos a su palabra. Hoy es un día para algunas personas, si hay alguna persona que nos está viendo que no ha creído ese momento, es una noche especial para que pueda creer en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios vino para darnos vida, porque anteriormente estábamos muertos en nuestro pecado, en nuestra maldad. Desde que Adán y Eva pecaron, nosotros desde ese momento comenzamos a ser enemigos de Dios. Y Dios, con ese amor tan grande, nos dio a su Hijo. Aún siendo enemigos, nos vino a salvarnos. Y nos hizo sus hijos. Porque nos vino a sanar, a curar nuestras heridas. Ese es el amor grande de Dios. Amén. Dios no desea la condenación para el mundo, sino que Dios desea la salvación para el mundo. Por eso fue que envió a su Hijo, para resolver el problema del pecado, para darle esperanza a la vida, a las personas que no tienen esperanza. Porque hay mucha gente en el mundo que anda sin esperanza, pero cuando llega la palabra del Señor le da esperanza, le da vida. Hay personas que usted puede ver casos de que hay personas que se estaban muriendo en el hospital y alguien llegó a orar por él. Y esa persona después llegó a ser un siervo del Señor y Dios le dio vida a partir de esa oración. Porque en esa oración que él hizo, por pequeña y sencilla que haya sido, el que haya ido a orar por él, ahí esa persona recibió a Cristo y su vida cambió. Porque lo cambió el Señor Jesús. Amén. Ahora la salvación nos habla que está disponible, solo nosotros tenemos que creer y recibir a Jesucristo, los que no lo han recibido. Tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Cristo cada día. Amén. Aquellas personas que no conocen del Señor, nosotros como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, tenemos que invitarles. Hay personas que desprecian la salvación, pero desprecian la salvación porque no conocen a Cristo. Ellos piensan que cuando se les habla de Cristo, se les está hablando de una religión, pero se les está hablando de la salvación. Y no importa si hoy lo desprecian, pero tal vez el día de mañana, si tienen vida, ellos tienen esperanza
Tal vez en este momento por A o B lo despreciaron, pero el día de mañana pueden recibirlo. Por eso es muy importante que como nosotros, como hijos de Dios, que les llevemos la palabra de Dios a las personas que no conocen. Por eso es necesario a veces invitar a la iglesia a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia. Y siempre, como hijos de Dios, también en ese amor que Dios nos ha dado, tenemos que orar por nuestra familia para que si hay alguno que no se ha convertido, que se convierta, porque Dios va a hacerlo. Amén. Esa ha sido la palabra de esta noche. Me gustaría que inclinaran su rostro y cerraran sus ojos y que le demos gracias al Señor por su palabra. Padre.